creo que antes de comenzar es importante señalar el contexto. Yo digo a mis alumnos, sin contexto, los temas de política, el tema del análisis económico, pues no podemos analizarlo globalmente. ¿Qué quiero decir esto? El Ecuador enfrenta no solamente una crisis de seguridad, sino adicionalmente ya una crisis económica, que la veíamos más o menos sobrellevando estos 2 últimos años. En el año 2023 vemos una pequeña recuperación que sin embargo no llega a los valores que llegábamos en el año 2018. Adicionalmente, el año 2024 pasa algo que no pasó en estos 2 últimos años, es decir, que ya nos toca empezar a pagar la deuda con el FMI y con otros tenedores de deuda. Así que en este panorama crítico que tiene la economía ecuatoriana, indudablemente, si no se tocó los subsidios, se necesitaba sacar dinero para cubrir los temas fiscales. Entre esto, la propuesta del gobierno, pues directamente es un aumento en el IVA de 3 puntos porcentuales. ¿Por qué lo vemos esto? Porque aquí es algo interesante. El IVA, la mayoría de las empresas las pagan mensualmente. Por lo tanto, le estaríamos dando liquidez al gobierno mensualmente, lo que otros impuestos no lo tenemos. Por ejemplo, se habla muchísimo de que por qué no se sube nuevamente el ISD a valores de antes del 2022, que estaban un 5%. Recordemos que el lazo empieza a disminuir el impuesto a la salida de divisas, y para el 31 de diciembre de 2023 ya debía llegar al 2%. Sin embargo, el gobierno ya de Noboa declara que no se va a bajar al 2%, sino se va a quedar en el 3.5%. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita liquidez. ¿Qué pasa con el impuesto a la salida de divisas? El impuesto a la salida de divisas llega aproximadamente a 1.000 millones en el año 2023, tiene una caída en relación al año 2022. Sin embargo, es un valor que no lo tenemos planificado mensualmente. Va a depender de cómo la gente haga sus importaciones, de cómo la gente envíe su dinero al exterior, porque recordemos que de esto están exentos todo el dinero que sale por dividendos, así que esos no pagan impuesto a la salida de divisas, está directamente para las personas naturales o personas comunes y corrientes que sacan su dinero, compran, y para las empresas que compran, en este caso sus importaciones, hacen el pago a la salida de divisas. Por lo tanto, eso no nos garantiza, a pesar que sabemos que en nuestro análisis diríamos que estaría oscilando entre los 400 y los 600 millones, un aumento nuevamente del impuesto a la salida de divisas, no nos garantiza liquidez mensual. Es decir, la propuesta de la Asamblea, por ejemplo, el bloque correísta, había dicho que se puede subir al 6% el ISD. Correcto. Entonces, en resumidas, ¿no sería tan beneficioso o no aportaría grandes cantidades como se espera? Claro, se esperaría que llegue más o menos en 400 millones, lo que cubriría aproximadamente el 30% de lo que se espera con un aumento del 3% del IVA. Sin embargo, la liquidez no es mensual, ¿sí? Va a depender, en este caso, de cómo empecemos a sacar las divisas afuera. Claro. Claramente esto implica que no solamente deberíamos aumentar el impuesto a la salida de divisas, sino adicionalmente poner otro impuesto para poder cubrir este hueco que supuestamente este dinero iría directamente a cubrir los problemas que tenemos de seguridad. Obviamente, ¿cuál es el problema que está ahí? Es que no es un anuncio, digamos, temporal del aumento del IVA. Ya se habla de un aumento permanente, porque la lucha contra el narcotráfico no se está hablando de un tema de un año, de 2 meses, se está hablando ya de un tema de largo plazo. Por lo tanto, en la propuesta que hace el gobierno no habla de un aumento solamente temporal. Así que, de acuerdo a nuestros análisis, eso se quedaría hasta un nuevo análisis, en este caso de la economía. Para mí está claro que el Ecuador debía tomar ya una decisión en relación a la focalización de los subsidios. Ahí nosotros tenemos aproximadamente 4.000 millones que se van o que se destina cada año. Y es un tema que ya sabíamos que debíamos sentarnos y analizar, porque hay personas que no deben recibir el subsidio, especialmente el de la gasolina, que está claro que si nosotros vemos el aumento del parque automotriz
en el Ecuador es increíble, es algo, los carros nuevos y el aumento de las nuevas marcas es creciente en nuestro país. Por lo tanto, cada vez tenemos que destinar más subsidio para algo que no es de primera necesidad. Así que esto nos está ya cobrando lo que debíamos tomar decisiones ya hace más de 2, 3 años, nos toca ahora tomar una decisión. En ese sentido, por ejemplo, ¿por qué no hacerlo de manera inmediata? Bueno, en el tema del Lazo, cuando trato de hacer eso, la gente se alzó, los grupos indígenas, porque le duele, creo que al ecuatoriano, en el bolsillo que suban el tema de la gasolina o qué sé yo, el tema también del gas, de lo que muchos hablan, pero es muy importante. Pero ¿cómo hacerle ver a la gente que haciendo eso se puede contribuir de mejor manera al país? El problema que nosotros tenemos es diferente analizar un subsidio que un impuesto. El subsidio nos hemos acostumbrado a eso, o sea, a recibirlo, y por lo tanto el momento que nos alzan sentimos que inmediatamente hay una afectación en la canasta como es, porque toda la vida hemos venido recibiendo. ¿Qué pasa con el IVA? En el IVA, si usted no consume, específicamente usted no paga. Y hay una decisión adicional que está ahí, es que hay una división entre los bienes que están en la canasta básica, que tienen IVA tarifa cero, que de acuerdo al análisis, el 80% del ingreso de los estratos bajos, o de los pobres medio bajo, ellos consumen el 80% en productos con IVA tarifa cero. Es decir, compran en mercados, compran en tiendas aquellos bienes que no están marcados con IVA. Es decir, la afectación iría ya cuando hay temas de compras mucho mayores, también que van ligadas a las empresas. Correcto, pero sin embargo, si nosotros vemos, cuando analizamos los datos, nosotros tenemos los grandes contribuyentes y las empresas que no están en estos grupos de los grandes contribuyentes. ¿A quién va directamente a afectar el IVA? Va a estas pequeñas empresas, que son generalmente a los que les toca asumir parte de este aumento del IVA, y directamente a los consumidores finales. Las grandes empresas no, porque las grandes empresas, al tener mayor poder de mercado y adicionalmente a tener ofertas que son, en este caso, más elásticas, son los que menos pagan de ese aumento en el IVA. Eso se va a traspasar directamente a la pequeña empresa que le compra a estos grandes contribuyentes y que a su vez no pueden traspasar todo el IVA al consumidor. Le toca asumir parte. ¿Qué hace eso? Que nuevamente la economía empiece a desacelerarse. Lo que veníamos mejorándonos, digamos, después de la crisis del COVID, nuevamente la economía va a empezar a desacelerarse, adicional a este tema de incertidumbre que genera la inseguridad. En ese sentido, ¿cuál sería la alternativa entonces para evitar esto y para que haya una propuesta un tanto diferente? Desde mi análisis, y aquí es un análisis muy personal, yo iría directamente ya a un análisis de focalización de subsidios, de un levantamiento paulatino, porque recordemos que así sea de usted de la clase media alta, quitarle prácticamente o aumentarle al doble, implica que hay que dejar de consumir otras cosas para destinar a la movilización, generalizar ya movilizaciones más sostenibles, empezar a tomar otras alternativas para que no exista una afectación grande en el consumo de los hogares. Así que yo creo que un levantamiento paulatino de los subsidios ya nos cambiaría inclusive culturalmente a los ecuatorianos, y adicionalmente para cubrir, yo creo que sí es importante un aumento a la salida de divisas. A pesar que ¿sí? Yo no propongo un aumento del 6% porque creo que sí es también desacelerar a la empresa importadora, porque directamente eso afecta a la importación. Adicionalmente, porque esto se carga directamente al costo del producto. Entonces el producto ya es más caro, lo que se traslada directamente a precios más altos de los consumidores. Si analizamos qué importa el Ecuador, eso es muy importante para saber y hacer un análisis del impuesto a la salida de divisas. Y cuando vemos los impuestos, ¿quiénes pagan? Principalmente el sector comercial. Así que aquí es importantísimo que el Ecuador también genera una gran cantidad de IVA en su sector comercio, que no está directamente el sector manufacturero. ¿Sí? Entonces, aquí también es importante debatir quiénes pagan. En este tema está ligado a los tratados, por ejemplo, con China, o sea, con los otros países que
traen mucho producto y de lo que también se hablaba, que a veces tienen arancel cero, ¿verdad? Entonces ese también sería un plus de poder cambiar las cosas. Lo que pasa es que, digamos, correcto, los costos o el producto importado es caro no solamente por el impuesto a la salida de divisas, sino por el tema arancelario, que si nosotros sabemos ahí hay una carga muy fuerte, pero lo que trata es de defender también la producción nacional. Recordemos que no somos un país competitivo. Entonces, si empezamos a dejar que entren las importaciones, que creo que fue la principal causa por qué no se firma ya el tratado con China, es que competitivamente no podemos con ciertos productos chinos que ya sabemos que también hay de calidad, porque esta idea que teníamos antes, que lo chino no tenía calidad, no es correcto. Si usted puede ver todo lo que es ya tecnología a nivel de teléfonos, todo está entrando ya con marca china y de muy buena tecnología que no nos permite competir con nosotros. Adicionalmente, aquí hay una carga muy importante de la mano de obra que nosotros tenemos. Los salarios en el Ecuador son salarios que a nivel internacional son buenos. Si comparamos contra el salario de China y las horas que trabajan con China, no podríamos generar competitividad a través de mano de obra. Así que también eso es interesante, por eso decía, el contexto de nuestro país no solamente es un tema de que tiene problemas sociales muy fuertes, hablando ya de pobreza, tenemos más pobreza, tenemos un problema de educación gravísimo, que si me acuerdo en la anterior entrevista hablábamos de esto, y vea lo que está pasando. Casi el 30% de los chicos que están entre 14 y 18 años han abandonado el colegio. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? No puede entrar directamente a trabajar menos de 16 años. Adicionalmente, las empresas que reciben a menores de edad tienen que garantizar que están estudiando. Entonces, el chico que abandonó sus estudios no quiere decir que está ya incluido en empresas, en un sector formal. Está en un sector informal y muchos de ellos son chicos que salieron de clases pobres, con problemas sociales muy fuertes, que son los que están ahorita formando parte de las pandillas, de grupos delictivos. Entonces, ahí hablábamos ya de un tema estructural. Entonces, claro, esto nos ayuda a ir cubriendo huecos, pero nada se habla del tema tan crítico, social, cultural que tiene el país, que no se va a sanar con más dinero. Si no hacemos cambios en educación, si no vemos la forma que la gente se incluya, pero también que vea un futuro en terminar el colegio, un futuro entrar en una universidad, en una carrera técnica, esto no se va a sanar. Así que esto es parte de tomar decisiones fuertes ya para el país. Caso contrario, esto no va a terminar. Ahora sabemos que, bueno, este es un análisis que lo hacemos, pero la última decisión la tienen los asambleístas ahora, que mucho han propuesto, pero se sigue debatiendo en estos días. ¿Cree usted, desde este punto en el que estamos, que se vaya a aprobar esto? ¿O cuál sería la salida que tal vez se podría dar y se pueda ver más adelante, la próxima semana, a finales de enero? Bueno, yo creo que el IVA no va a subir desde las bancadas, sí, desde el legislativo, porque claramente los que tienen la mayoría, que es, digamos, RC, también conjuntamente con el Partido Social Cristiano, tienen ya una propuesta clara para el gobierno, que es directamente aumentar el impuesto a la salida de divisas, un impuesto único, digamos, por única vez a los excedentes, en este caso de ganancias de la banca, ¿sí? Aquellos que han cobrado intereses más altos pues tendrían que contribuir más, y adicionalmente un impuesto único para las grandes empresas, que directamente estaríamos, como le digo, un impuesto para los grandes grupos económicos. Eso que implica que el impuesto al IVA no va a ser aprobado a través del legislativo. Sin embargo, vemos que la bancada oficial también está abierto. ¿Sí? La última entrevista que se hacía al partido del presidente, pues decía que están abiertos a debatir nuevas propuestas. Recordemos también que en este caso la propuesta para desarrollo económico que presentó el presidente y que fue aprobado, hablaba de ya una condonación, en este caso de intereses, y eso iba directamente a los grandes grupos.
Entonces, yo creo que el tema adicional de una contribución única por esto debería venir desde esos grandes grupos, que se están viendo ya beneficiados con el no pago de multas e intereses y esta condonación que se les hizo especial a ellos para que paguen por lo menos el capital. Así que aquí sí creo que es importante que ellos contribuyan también, porque como digo, el IVA no afecta directamente a ellos. El IVA obviamente pagan ellos, ellos recaudan, pero va al que le van a pasar directamente es a las empresas pequeñas y en este caso a los consumidores finales. No, desde mi análisis, ellos no pagan gran proporción de este aumento del IVA.